Muy buenas tardes con todos las personas que nos siguen, que nos ven a través de las redes sociales. Vamos a seguir nosotros dictando el curso de pórticos especiales de arrostramientos concéntricos en el sistema SB-CBF, que ya habíamos visto anteriormente también este sistema. Anteriormente habíamos hecho la introducción al sistema y les invitamos a todas las personas que aún no nos siguen, que se suscriban. A veces colgamos los videos en lo que es Face, pero a veces por el tiempo que es largo, mayormente de 30 minutos que se supera, no lo podemos colgar todo en Face, a veces publicamos en YouTube, entonces les dejamos para que puedan verificar en YouTube la explicación completa acerca de estos sistemas. Y en esta oportunidad vamos a seguir explicando y vamos a ver qué nos dice la normativa acerca de no cometer estos errores en los arrostramientos que se dan según el sistema SSBF. Y para ello vamos a empezar primeramente analizando el mecanismo anticipado que se dan en los pórticos arrostreados y para ello vamos a explicar en esta hoja que está en blanco los mecanismos anticipados de los pórticos arrostreados ante un evento sísmico que se suelen dar. Se usan arrostramientos que estarán en compresión y otro también en tracción, es decir, deben estar diseñados en las dos fuerzas que estén aplicadas a la estructura. Es decir, bajo la carga cíclica que ya habíamos explicado en el video anterior. Si es que no lo has visto, te invitamos a que lo veas, el video anterior, que conduce, es decir, a una degradación de rigidez de resistencia debido a un efecto de pandeo que se da y que se debe dar controlado limitando su esbeltez de los dichos arrostramientos a fin de alcanzar cedencias en los mismos, en muchos ciclos de las cargas que se dan, y por otra parte tener una resistencia a la tracción diferente, ¿no? A la compresión en los arrostramientos que se generen y fuerzas internas, tanto en vigas, en columnas, considerando siempre su diseño, considerando siempre su diseño. Y para ello, pues vamos a ver cómo son los mecanismos anticipados de arrostreado. Para ello vamos, por ejemplo, a hacer un breve ejemplo acá. Si yo tengo, por ejemplo, este mecanismo, si yo tengo este mecanismo de arrostre, voy a rostrear de esta forma. Entonces, este mecanismo de arrostre va a estar distribuidas por fuerzas que se generan internas en las vigas y en las columnas también según su diseño. Entonces, estas fuerzas que van a estar generando van a ser de estas formas. También va a generar estas fuerzas de esta forma. Entonces, tengo fuerzas que se generan de esa forma, ¿no? Tengo fuerzas que se generan de esa forma y vamos a hacer un poco más. Acá tengo yo donde se puede estructura. Tengo fuerzas que se generan de esa forma, la misma forma en esta parte, la misma forma en esta parte. Entonces, en esta forma, de, los mecanismos de anticipado del pórtico arrostreado tienen su funcionalidad, ¿no? Es decir, trabajan tanto en compresión y otros en tracción en la distribución de fuerzas. Ahora, la resistencia que se dan en estos mecanismos, tanto las requeridas, tanto en vigas y en columnas, según la normativa ACE 710, también lo recomiendo que lo lean, también nos da indicaciones acerca de los diseños requerimientos y nos indica pues que la resistencia requerida en vigas y las columnas, las resistencias se determinará mediante utilizando combinaciones de carga, es decir, que incluyen la carga sísmica amplificada, ¿no? Debido a que deben permanecer en un rango elástico para cuando los arrostramientos desarrollen su máxima capacidad a tracción y a compresión.
Y estas combinaciones de carga también nos dan la normativa. Las combinaciones de carga que incluyen ya carga sísmica amplificada y que son factores que ya están definidos de acuerdo a normativa. Por ejemplo, donde, por ejemplo, el parámetro de aceleración espectral que siempre van a escuchar, van a encontrar en la combinación de carga, el SDS, que es un diseño para periodos cortos que se dan, ¿no? Según la sección también del 11.44 de la norma ACE 710, que también nos da este detalle del parámetro de aceleración de diseño, que también lo recomiendo que lo vean. Entonces, estas combinaciones de carga nos ayudan a analizar y a diseñar el arrastramiento. También consideramos carga sísmica amplificada, que lo definimos como como M sub H, que es una carga sísmica amplificada y que determina el mayor valor obteniendo, pues, entre los siguientes análisis. Y eso también lo encuentras en la combinación de carga, ¿no? En la carga sísmica amplificada. Y para ello vamos a considerar dos casos que vamos a considerar y vamos a ver los casos y cómo es el comportamiento de los dos casos. Por ejemplo, vamos a hacer el primer caso. Yo tengo el primer caso de un arrastramiento de esta forma. Una, dos, tres. Y voy a tener otro caso de arrastramiento de esta forma. Entonces, acá tengo el caso A y acá tengo el caso B. Entonces, en el caso A, vamos a analizar que el análisis de la suma, es decir, la sumatoria eh, de todos los arrostramientos de las fuerzas correspondientes a su resistencia esperada, están en compresión o, o en tracción. Están en compresión o en tracción. Entonces, vamos a tener las fuerzas que se aplican de esta forma, las fuerzas que se aplican de esta forma en cada uno. Y una vez que se aplican las fuerzas, vamos a tener estos arrostros, obviamente, estos arrostros que van a estar de esta forma. Lo mismo en esta forma. Entonces, los arrastramientos que tenemos en esa forma, en el caso A, van a generar fuerzas, ¿no? En este caso van a generar fuerzas de esta forma, por ejemplo, fuerza de esta forma y acá va a formar un ángulo teta. Van a generar fuerza de esta forma, fuerza de esta forma, fuerza de esta forma, fuerza de esta forma. Lo mismo en esta parte, van a generar fuerza de esta forma, va a generar el ángulo, fuerza de esta forma, fuerza de esta forma, fuerza de esta forma y fuerza de esta forma, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia en el caso A y B? En el caso A tenemos que todos van a trabajar, la sumatoria esperada siempre va a estar en compresión o en tracción. Pero en este caso, en el B, ya vamos a tener la compresión que resista esperada a un post-pandeo, es decir, antes de un post-pandeo, y siempre va a estar controlada por una resistencia máxima de un 30%, ¿no? Es decir, 0.30 del arrastramiento concéntrico a tracción. Es decir, esa es la diferencia. Un post-pandeo y esto que trabaja a la resistencia esperada a compresión y tracción en resistencia de fuerzas correspondientes. Y para ello, pues también estos casos lo podemos determinar a base de estas expresiones. Por ejemplo, eh, si tenemos L M sub H que ya habíamos visto, se debe aplicar, por ejemplo, en los casos A y B en la sumatoria de fuerzas horizontales, por ejemplo, para determinar la resistencia axial que hay en las columnas en los casos siguientes. En los casos siguientes vamos a tener esta expresión, por ejemplo. Y esta expresión no es nada más que aplicar ya la combinación de carga que podemos tener, ¿no? Por ejemplo, la carga sísmica amplificada que ya tenemos,
la carga sísmica amplificada que va a ser igual a la columna, que va a ser igual a la carga sísmica amplificada, M sub H, igual a la sumatoria de estas fuerzas que se están aplicando, de estas fuerzas. Esto va a ser fuerzas que se están aplicando, fuerzas que se están aplicando a esto por el coseno del ángulo teta que ya habíamos visto acá anteriormente. Y esto va a estar afectado, esto siempre va a estar afectado pues por tanto la compresión y la tracción y las combinaciones de carga que se dan en compresión y en tracción. Y si hablamos, por ejemplo, de compresión, vamos a tener esto, ¿no? Como si hablamos de compresión, vamos a tener esto, que la compresión va a ser igual a estos factores que ya la normativa nos da a 1,20 más 0,25 por el SDS espectral, por la carga más la carga y también pues por M sub H. Eso les invito a que lo vean la normativa, que también están estas expresiones ahí resueltas. Y en tracción también que tenemos la misma, sino que cambia, lo que cambia es el factor de 0,2 sino 0,9 menos 0,2. Entonces, eso debemos tener en cuenta para poder determinar también las resistencias axiales de las columnas. Ahora, sigamos. Vamos a borrar esto de acá. Vamos a borrar esto de acá. Ahora vamos a ver también una nota que es muy importante y es importante que debe haber en el equilibrio de los diseños de los arrostramientos y la configuración que deben tener estos arrostramientos concéntricos cuando ya se apliquen. Por ejemplo, acá yo tengo 5 arrostramientos que se pueden dar, ¿no? Acá tengo un diseño de arrostramiento 1, arrostramiento 2, arrostramiento 3, arrostramiento 4 y arrostramiento 5. En el arrostramiento 1 vemos un arrostre tipo X, un arrostre que mayormente he visto que se da, y según el análisis, se da en longitudes bien largas, cuando las columnas son bien separadas, y a veces hasta se pone la cartel en el centro para poder empotrar. Entonces, este arrostre, lo que se debe tener en cuenta es que los arrostres tengan equilibrio, los arrostres trabajen tanto en tracción como en compresión, eso es lo que nos dice la normativa, ¿no? En el caso uno si está trabajando, en el caso 2 tenemos la B invertida que también trabaja y que se apoya, las fuerzas que se apoyan están transmitidas a la viga y que la viga ya lo transmite a la columna y que lo vuelve a transmitir. Y tenemos también la B invertida en el caso 3 que también, ¿no? En este caso, la fuerza va transmitida a la columna y que carga la viga, en este caso el arrastre. En el caso 4 tenemos un arrastre en X, que justo las cargas que se distribuyen se aplican justo al centro de la viga. Y en el caso 5 que tenemos un arrastre que está en una sola dirección, la cual no recomiendo, por ejemplo, aumentar un piso más y poner otro, la cual no trabajaría. Hay que tratar de combinar que estén tanto en tracción y en compresión. Entonces, es muy importante el tipo de arrastre que debemos hacer. Por ejemplo, si hablamos de un caso de arrastre, por ejemplo, que, por ejemplo, si hablamos de un caso de arrastre que estaba diciendo, por ejemplo, de un arrastre, en este caso, si tengo este arrastre, por ejemplo, primero, el arrastre uno y yo quiero, por ejemplo, arrastrear en,
Ah, me toca. Por ejemplo, a ver, dame un toque, por ejemplo, dame un toque que se llama ahora acá. Entonces sigamos, por ejemplo, si yo tengo un arrostre de esta forma y yo quiero arrostrar en la segunda tipo, hacerlo tipo B invertida, ya no voy a poder arrostrar porque no está trabajando en equilibrio, ¿no? Eso es lo que queremos decir, que se debe trabajar en equilibrio. Ahora, también hay que señalar que el requerimiento de los sistemas que se dan en los arrostres se disponen a lo largo de cualquier diseño. Por ejemplo, si yo tengo acá un diseño de una estructura, si yo tengo el diseño de esta estructura, por ejemplo, y esto se ve mucho también en el tema de concreto, ¿no? Los arrastres siempre se van a dar donde el análisis de PIA, muchos de los arrastres se dan en estas formas, con tal de hacer que la edificación cumpla su desplazamiento y no se desplace a gran cantidad, sino que el arrastre lo ayude, ¿no? Entonces los arrastres siempre van a ir en esta dirección, los arrastres. Y lo que nos debe decir es que, por ejemplo, que se coloque, el arrastre que se coloque y que pertenece, por ejemplo, a una misma línea de arrostramiento, siempre y cuando, por ejemplo, si yo tengo la distancia de esto de B sub Y, de L entre ellos sea menor al 10%, es decir, al ancho del B sub Y de la planta del arrostramiento en planta, ¿no? Es, por ejemplo, si yo tengo acá, esta es la fuerza E sub X que va a aplicar, ¿no? Y entonces los arrostres siempre se colocan en estas formas, ¿no? De tal manera que ayude a rigidizar la estructura. Acá, por ejemplo, vamos a ver un caso muy particular. Y este caso es muy importante analizar este caso, donde es muy entendible también este caso, ¿no? Acá vemos dos tipos de arrostres que ya se han hecho, dos tipos de arrostres que ya se han hecho, y estos arrostres, hay uno que está bien y hay otro que está mal. Es decir, en un arrostre siempre debe haber esa trabajabilidad que debe existir, ¿no? Tanto por el lado de compresión y por el lado de tracción. En el primer arrostre vemos que no está trabajando, vemos los arrostres todos en una sola dirección y solamente tenemos miembros trabajando en compresión, no trabajando en tracción. Entonces, esta estructura no está bien diseñada, ¿no? Entonces, lo que la normativa nos recomienda es que trabaje tanto en tracción como en compresión. Pero en la segunda, ya cambiamos la dirección del arrostramiento y vemos que está funcionando. Funciona
tanto en los miembros de compresión como en el miembro de tracción también está funcionando. Entonces, eso es la idea en un diseño de análisis de rostro. No cometer esos errores, sino que tratar de que la estructura tanto trabaje en miembros de compresión y también en miembros de tracción. Eso es una clara imagen de cómo podemos trabajar. Ahora, ahora también vamos a ver, por ejemplo, en el caso de los ardiostres tipo B y B invertida, que muchos de estos ardiostres se da y que, por ejemplo, en estos ardiostres la normativa nos indica que la resistencia requerida en las vigas que se debe tener que se intersectan en los arrostramientos, en sus conexiones de sus miembros de soporte que debe tener, debe haber las combinaciones de carga de acuerdo al diseño de edificaciones que debemos tener que considerar y los arrostramientos que estos generen, los arrostramientos que estos generen, eh, y soporten vigas por las cargas gravitacionales variables para las combinaciones, incluyendo carga sísmica amplificada, es decir, considerando lo siguiente, por ejemplo, si tenemos fuerza de arrastramiento en tracción, por ejemplo, siempre van a estar afectadas, ya en el video anterior habíamos visto, por el factor de sobreresistencia, es decir, R sub Y, por la resistencia a la tensión, a la tensión cedente, F sub Y por el área del acero, ¿no? En el caso de la tracción y en el caso de la compresión, tener en cuenta que ya en el anterior video también, que soporte máximo a un 30% de la carga de los apretamientos concéntricos en tracción, el soporte máximo que debe tener, ¿no? Es decir, aplicando la carga cíclica que habíamos visto anteriormente. Y acá, por ejemplo, ya tenemos las cargas que se aplican en las cargas y la distribución de las fuerzas que se dan en una viga de arrastramiento tipo B, en un arrastre tipo B, es decir, por ejemplo, el desbalance que debe existir en las fuerzas de tracción y compresión que generan fuerzas axiales. Por ejemplo, acá tenemos las cargas aplicadas con los factores que habíamos visto y, y vemos también cómo es lo que se está generando esas fuerzas, ¿no? Esas fuerzas que se están generando. Por ejemplo, si nosotros desagregamos más, acá tenemos la combinación de carga de los factores de 1.2, 0.20 por el espectro. Y acá es donde se genera el ángulo teta, que ya habíamos visto anteriormente en la fórmula de combinación. Y acá tenemos dr sub y, f sub y g, que es el área del acero. Y acá tenemos pues el 30% de la resistencia máxima. Entonces, eso debemos tener en cuenta. Y acá, en la siguiente distribución de fuerzas, vamos a tener la fuerza que se da en ambas direcciones y esto también va a ser afectada, ¿no? Por el tema de la resistencia a la tensión cedente, del factor de sobreresistencia multiplicado por 30% y por el coseno del ángulo también que se va a dar en estas fuerzas aplicadas. En efectos adversos se puede mitigar, nos dice la normativa, utilizando configuraciones que se muestra a continuación, alternando, por ejemplo, arriostres tipo B, invertida en cada uno, así como, por ejemplo, crear configuraciones en X en cada dos pisos. Por ejemplo, acá tenemos una configuración tipo B y acá una configuración tipo B invertida, o hasta llegar, por ejemplo, a veces a configurar también esta conexión de un arreostre en X de esta forma. Entonces, digamos que las vigas que se intersectan, por ejemplo, en arrostramientos más allá de las conexiones vía-columna deben satisfacer requerimientos de diseño, es decir, deben ser continuas, deben estar arreostres satisfacer los elementos dúctiles de los elementos que se deben conectar.
Por ejemplo, ahí tenemos, por ejemplo, dos tipos de arrostres. Aquí tengo un arrostre de B invertida, que es esta B invertida, eh, esta B invertida, esta es esta B invertida, y tengo el tipo B, que es esta de acá, ¿no? Tipo B, que es esta de acá, y que también aseguran su funcionalidad de la estructura. Pero también hemos visto otro tipo de arrostres, y a continuación lo vamos a ver, este arrostre. También llamados los pórticos de arrostramientos tipo K. Estos pórticos de tipo K no están permitidos en sistemas, por ejemplo, de pórticos especiales a arrostramientos concéntricos, sino que debido a que generan mecanismos de fallas en las columnas. Y eso lo podemos ver acá, por ejemplo, cuando tú arriostras de esta forma, lo que vas a generar es esto, esta falla en la columna que se va a ceder, ¿no? Y estos están prohibidos debido a que generan fallas en la columna. Y esto no puede ser. Y eso, por ejemplo, es lo que vemos acá también, ¿no? En un diseño de arrostramiento tipo K. Y no se permite, ¿no? Tampoco se permite hacer ese tipo de arrostramientos porque serían complicados y tendrías que, sobre todo, reforzar esa parte o hacer un análisis para que puedas contrarrestarlo, porque en otra forma no lo vas a poder hacer, ¿no? Y los pórticos, obviamente, arrostreados también a tracción. Y eso es lo que explicaba anteriormente también. Los arrostramientos que se dan en una sola dirección, diferentes tipos de altura, la cual no va. Y estos arrostres solamente en tracción no están permitidos en los sistemas de pórticos especiales, arrostramientos. No se permiten los pórticos que desprecian arrostramientos y sistema de compresión. Es decir, deben estar en las dos, ¿no? En compresión y en tracción para que pueda trabajar los arrostres. Entonces, eso es lo que nos dice el sistema, que trabajen de las dos formas, tanto en tracción y en compresión, para que podamos tener una estructura bien diseñada, ¿no? Entonces, eso es lo que se requiere. Con esta última presentación culminamos el día de hoy. Hay que tener en cuenta que los arrostres siempre deben estar diseñados de dos formas, tanto en tracción y en compresión, y para ello vamos a dar una repasada última para ver lo que hemos trabajado hoy día. Y vamos a ver pues que hemos tratado los errores que a veces se dan en los arrostramientos del sistema SDF, la cual recomienda que no se debe cometer, cómo está la distribución de fuerzas, los tipos de arrostres que se dan mayormente, y estos arrostres que nos ayudan a transmitir las cargas a las columnas y que nos ayudan también a tener un buen diseño en la estructura, la cual no se recomienda en muchas oportunidades diseñar, como vengo repitiendo en muchas oportunidades, tanto en solo tracción o en solo compresión, no puedes diseñar un arrastre, sino diseñar que cumplan los dos tipos de fuerzas al momento de que pueda trabajar. Entonces, sigamos. Y acá vimos, por ejemplo, vimos los errores que se ha cometido, por ejemplo, en este arrastre, que solamente estaba trabajando a compresión y no a tracción, la cual se debe hacer que trabaje de las dos formas. Acá vimos, por ejemplo, los arrostramientos tipo B, que estos arrostramientos también se analizan a base de aplicaciones de combinaciones de carga. Tenemos arrostramientos en X que se logran unir estos arrastres a base de una B invertida y la otra B tipo B normal, y que estos arrostramientos también se logran analizar y se logran aplicar y trabajan en este sistema normal, pueden trabajar en este sistema, tal vez invertidas. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el arrostramiento tipo K, en el sistema, en arrostramientos concéntricos? No se permite trabajar en este sistema porque logran hacer fallas en las columnas que generan un mecanismo que pueden destruir la estructura, ¿no? Entonces, es muy recomendable hacer caso a los análisis que ya se han hecho y no volver a cometer este tipo de errores para poder tener una estructura eficiente y funcionable, para poder tener una estructura que pueda ayudar a soportar estas cargas laterales, a estas fuerzas laterales que en muchas oportunidades y siempre diseñamos para esas cargas
puedan soportar las estructuras. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal. Cada día somos más personas que venimos, indicamos que todo lo que nosotros estamos brindando son gratuitamente los conocimientos que estamos brindando. Un saludo cordial para todos. Nos vemos en el próximo video de arrostramientos concéntricos en un sistema SBF.